Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cláusula Win, en el que vamos a hablar otra vez de gastos hipotecarios y de una cuestión que entendemos de gran importancia. Y es que lo relativo a esta materia se ha elevado ya al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, puesto que hay, en este caso, dos juzgados que conozcamos que han elevado esta cuestión, no están conforme con la doctrina de nuestro Tribunal Supremo, que, como sabéis, en sentencias de 23 de enero de este año 2019, fijó que la devolución de los gastos hipotecarios, en caso de declararse nula esta cláusula, se fijaría en la mitad de las partidas relativas al notario y gestoría, el 50% de estos conceptos, y el 100% de la partida relativa al registro de la propiedad. Es decir, el Tribunal Supremo realiza una interpretación de esta cláusula una vez declarada nula y realiza una moderación y reparto en cuanto al efecto restitutorio, en cuanto a los importes que hay que devolver al prestatario. Pues bien, esto, como sabéis, porque lo hemos repetido en multitud de vídeos, choca frontalmente con la doctrina del Tribunal de Justicia Europeo emanada de la Directiva 93/13 y choca con los principios llamados de no vinculación, y como efecto de este principio de no vinculación, el principio de no moderación, de no rectificación de las cláusulas declaradas nulas por abusivas, y choca frontalmente con el efecto disuasorio impuesto a las entidades predisponentes, a los empresarios que impongan al consumidor estas cláusulas declaradas nulas. Pues bien, lo que se pregunta concretamente por los juzgados de Palma de Mallorca y de Ceuta, juzgados especializados en cláusulas abusivas, lo que se pregunta al Tribunal Europeo es precisamente eso: si una vez declarada nula, en este caso la cláusula de gastos hipotecarios, puede el juez nacional moderar esa cláusula, rectificarla, corregirla, y concretamente si esa distribución que se hace del gasto hipotecario al 50% es contraria a esos principios de no vinculación y a ese efecto disuasorio, que ya entendemos de primeras que no es acorde a esos principios, puesto que la devolución debería de ser íntegra. Una vez que la cláusula se expulsa del contrato, una vez que la cláusula no ha existido nunca, puesto que este es el efecto del principio de no vinculación, nunca ha existido esa cláusula y no vincula al consumidor, la restitución debe ser íntegra, como restitución a la posición inicial en la que se encontraba el consumidor. También se le pregunta una cuestión muy relativa al Tribunal Europeo, y es lo que respecta al impuesto de actos jurídicos documentados, que, como sabéis, ha sido objeto de controversia por parte de diversas sentencias que establecían su devolución, su no devolución, si tiene que pagarlo el prestatario, si tiene que pagarlo la entidad bancaria. Bueno, pues lo que se pregunta a Europa es muy básico en relación a esta cláusula de gastos hipotecarios. Como estamos diciendo, si la cláusula es nula, entera, la cláusula de gastos hipotecarios es nula, no vincula al consumidor y nunca ha existido, otros conceptos que se incluyen en esa cláusula, como son el pago del impuesto o el pago de la tasación de la vivienda, también deberían ser objeto de devolución, de restitución al prestatario, puesto que forman parte de esa cláusula que se ha declarado nula por abusiva. Y se le pregunta a Europa, es decir, vamos a ver, una vez que se declare nula esa cláusula, otros conceptos que entran dentro de la misma, otros pagos que hizo el prestatario, como son el impuesto de actos jurídicos documentados, que es la partida de mayor importe, o la tasación de la vivienda, otra partida que también es de gran importancia, deberán ser también objeto de restitución al prestatario. Y entendemos también de primera mano, así a primeras, que dentro de ese efecto, ese principio de no vinculación y de ese efecto disuasorio, debería restituirse al consumidor el importe correspondiente a esas partidas. También se le pregunta otras dos cuestiones relativas a esta cláusula a la Unión Europea, al Tribunal Europeo, y concretamente es, en primer lugar, lo relativo a la condena en costas procesales. Como sabéis, cuando un consumidor, en este caso en materia de cláusulas abusivas de gastos hipotecarios, interpone una demanda contra la entidad bancaria y gana el pleito, lo normal es que la entidad bancaria deba también pagar los costes judiciales, el coste que le ha supuesto al consumidor acometer ese procedimiento judicial. Pues bien, se ha puesto muy de moda, entienden muchos jueces que, como la restitución que dan al consumidor
no se corresponde con todo lo que ese consumidor había pedido en su demanda, ya que realizan esa moderación del gasto hipotecario, ese reparto al 50%, como no se corresponde con todo lo que pedía en su demanda, cuando se pide toda la restitución, pues entienden que la entidad bancaria no debe de acometer esos costes procesales. Pues bien, se le pregunta a Europa, vamos a ver, si dentro del efecto disuasorio la entidad bancaria debe hacerse cargo de todo lo que impuso al consumidor en base a esa cláusula abusiva, debería ir también dentro de ese efecto disuasorio el coste judicial, las costas judiciales, ya que la cláusula siempre se declara nula, aunque la restitución no sea íntegra. Entonces, si la entidad bancaria impuso una cláusula al consumidor que se declara nula, independientemente de que se restituya el 100% o el 50% del gasto hipotecario, debería de abonar la entidad bancaria los costes judiciales, las costas procesales. Es otra de las cuestiones importantes que se le pregunta a Europa. Y ya para terminar, otra cuestión que también se ha puesto de moda en algunos juzgados es que entienden que, aunque la cláusula se declare nula, consideran que en aquellas hipotecas que sean de una antigüedad superior a los 15 años, la devolución de las cantidades ha prescrito. Y se le pregunta a Europa también, ¿esto es conforme a ese efecto disuasorio? ¿Es conforme al efecto restitutorio, que aunque se declare la cláusula nula por abusiva y la nulidad nunca puede prescribir, cómo es posible que la restitución de cantidades sí que prescriba? Entendemos que no, que si no prescribe la declaración de nulidad, tampoco prescribe el efecto restitutorio, precisamente en base a esos principios de no vinculación y ese efecto disuasorio. Por lo tanto, son cuestiones importantísimas que se elevan al Tribunal de Justicia Europeo en relación a la cláusula de gastos hipotecarios, y creemos que nuevamente, al igual que ocurrió hace escasas semanas con la cláusula de vencimiento anticipado, que el Tribunal de Justicia Europeo se mantuvo firme en sus 13, indicando que la cláusula no podía ser moderada, en este caso consideramos que de la misma forma el Tribunal Europeo será tajante y entenderá que la cláusula declarada nula no vincula al consumidor y la restitución debe ser íntegra, al 100%. Por lo tanto, aconsejamos que aquellas personas que no hayan efectuado todavía su reclamación de gastos hipotecarios sepan que el Tribunal de Justicia Europeo se pronunciará sobre si efectivamente la restitución debe ser total, el 100% de notario, 100% registro, 100% de la gestoría, y además si debe incluirse también en esa restitución el impuesto de actos jurídicos documentados y la tasación del inmueble, con lo que la devolución de la nulidad de esta cláusula de gastos hipotecarios será muy superior a lo que actualmente estableció el Tribunal Supremo en sus sentencias de 23 de enero de 2019.